Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Eh, tardes. La profe. Bien, hoy habíamos que íbamos a trabajar sobre un, un documento de lectura de profundización que se vincula, como venimos trabajando, que se vincula a lo que es la capacidad contributiva. Habíamos hablado que lo íbamos a trabajar, o sea, virtual, es decir, sincrónicamente, y lo vamos a dividir en grupos. Nosotros les vamos a compartir ahora las consignas para alinear un poco la idea de los grupos. Sobre esto queríamos conversar un poco respecto a la organización. Vieron que la mayoría ha estado presente en el intercambio. ¿Cuál es la Profe, idea? disculpe, no sé si es a mí nomás o se corta. A mí también A mí se me también. cortó la... Bueno, vamos a ver si puedo cambiar de red. Lamentablemente a veces sucede. En teoría está en la red más alta, pero bueno, vamos a ver. Ahí está, volvimos. Bueno, igual hoy vamos a tener esta actividad práctica. Si no volvemos a reiterar cada vez que se corte, lamentablemente es así, a veces la conexión no nos colabora muchísimo. Quería comentarle un poco la idea de trabajar sobre estas lecturas direccionadas que nosotros ya habíamos hablado, que tienen que concentrar ahí la profundización porque son temas que vamos a trabajar como temas de examen. Incluso vamos a armar un temario para que ustedes puedan tener esa orientación o tener a mano al momento de determinar qué lecturas, más allá que ya dijimos que son las que abordamos en clase, puedan tener para consultar al momento de repasar. Entonces les vamos a compartir la pantalla con las consignas del trabajo práctico. Vamos a dividir en 4 grupos. De esos 4 grupos, que van a estar integrados por 4 personas, no sé si están todos presentes, va a haber un grupo 2 que van a tener 5 integrantes, que son los que van a trabajar la denominada capacidad contributiva, objetiva, el primero y segundo punto. Mientras que el otro grupo de 5 va a trabajar capacidad económica subjetiva y supuestos de imposición directa e indirecta. Eh, Y los otros 2 grupos van a trabajar el punto 4 y el punto 5 porque es un análisis breve que tienen que reposar en una lectura previa que habla sobre la característica del derecho tributario como todo el sistema jurídico, de ser una rama abierta, sujetas a cambio, a las percepciones y en linealidad con lo que establecen los principios constitucionales. Entonces nosotros podemos ver acá las 5 que tiene, que es el derecho tributario como rama jurídica transversal y subsistemas abiertos, que comprende la lectura del material de Soria, junto al fallo García María Isabel de las páginas que nosotros les indicamos en la plataforma. Pudieron acceder a la plataforma y tienen individualizadas las páginas, porque seguramente, como querían tener como lectura previa este material, habrán accedido a ella. Bien, entonces vamos a tratar de dividirlos. La verdad que la primera vez que trabajamos, voy a dejar de compartir pantalla, pero traten de contribuir con sus compañeros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahora les vamos a pasar, no sé si por el chat se podría, si no, en caso contrario, le vamos a compartir. Había una limitación en el chat de compartir documentos, no era como antes que sí se podía compartir. Van a tener que responder las preguntas. Esto le va a permitir que ustedes transcriban o elaboren el documento en base a las respuestas de estas preguntas, para, de forma posterior,
poder compartirlos con sus compañeros de curso. No me permite. Entonces les voy a mandar, gran parte está en el grupo de financieros, les voy a mandar al grupo. Después las vamos a volver a subir a las consignas, así que no se preocupen. La idea de la división de estos grupos, voy a terminar de cerrar la idea y luego les comparto. La idea de la división de estos grupos es que trabajen sobre esas consignas en específico y en construir un material de carácter interpretativo. ¿Por qué va a ayudar esto? Primero, les va a ayudar a redactar en forma clara, es decir, no es copiar y pegar, sino interpretar un texto que a ustedes les sirva y les sea de utilidad para el momento de repasar el examen sobre esta temática específica, que es el principio de capacidad contributiva. Entonces, cada grupo va a responder, en el caso de los grupos de 5 integrantes, la consigna 1 y 2 correspondientes, y bueno, el otro grupo, la tercera, que es sobre capacidad subjetiva. Y van a elaborar un documento. Por eso vamos a trabajar dentro de este horario de clase en lo que también es la construcción. Mientras que los otros grupos van a tratar de responder la consulta número 4 o 5, que tiene linealidad con el análisis del fallo y un documento en específico, que también tienen un documento de soporte, que es en una presentación PowerPoint que concentra los ejes centrales para que no se dispersen mucho en el análisis. Después de finalizar vamos a tener un periodo más o menos de 45 minutos, pero tienen que participar con sus compañeros. Entonces sus compañeros, al finalizar la estructura del escrito, van a colocar los nombres de sus otros compañeros. Y una vez que regresemos a sala central, vamos a explicar brevemente. Entonces, ustedes los van a compartir. Ahora les paso el correo donde tendrán que compartir. eh, y, y vamos a, o lo pueden compartir por pantalla también. La idea es que yo también tenga el material para luego revisar, más allá del intercambio que hagamos de exposición de ideas de cada pregunta, y reconduzcamos algunas dificultades y demás, van a tener que después compartir con sus compañeros. Por eso la importancia de elaborar bien, porque va a ser para ustedes y para sus compañeros, para hacer este documento en conjunto. Entonces van a tener que remitir estos documentos al correo que les voy a pasar acá en el chat. También les voy a compartir en... Ahí está. Es mi nombre, o sea, mis dos apellidos, las primeras letras de mi nombre. Así también lo compartimos con la cátedra. Y entonces, la próxima clase vamos a disponer de este elemento, de este trabajo conjunto, primero revisando, bueno, lo que es la redacción, el tema de la interpretación, cómo ustedes hicieron todo esto. En esto se va a basar exclusivamente esta clase. Vuelvo a reiterar. Dividimos en grupos, elaboramos un escrito de forma reflexiva, no es copiar ni pegar, porque si no es lo mismo, la misma dificultad van a presentar, y vamos a hacer una puesta en común. Si pueden al finalizar mandar el documento, al finalizar la escritura del documento, porque para que yo pueda detectar, igual los voy a marcar, si no, cómo se integran los grupos para que se pueda consultar. Es decir, que va a consultarse a cualquiera sobre qué se trataba eso, sobre qué entendió específicamente de eso. Sus otros compañeros van a poder ayudar a completar esa idea, pero la idea es que veamos que todos estén participando dentro de cada grupo. Y bueno, y después aunar todo en un documento o en documentos separados, pero haciendo la revisión por parte de la cátedra o de los docentes. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien, profe. vamos a ver cómo se puede separar en grupos. Profe, yo estoy conectada desde mi computadora y mi celular. ¿Será un impedimento a la hora de armar los grupos? Capaz que sí, ¿no? Vamos a ver, probablemente sí, probablemente no. A ver, mientras ustedes están conectados, voy a mirar.
Estoy creando la sala, son 4 salas y van a ingresar automáticamente. Pero además estoy anotando el nombre de los integrantes para que también pueda constatar en la elaboración del trabajo y la presentación. O sea, no es un trabajo formal, pero sí de participación para que ustedes tengan este documento para el momento de repasar estos conceptos. Entonces, denme un segundo y ya los ubico. Bien, parece que de nuevo estamos teniendo problemas con el internet. Lo voy a asignar
que la página, perdón, que la aplicación los asigne automáticamente y a cada grupo le voy a pasar la consigna en específico.
diferentes escrituras que existen, que les va a ayudar también al momento del examen. Y la próxima clase, tener organizado y depurado el contenido, es decir, si está bien estructurado, entendible. Seguramente que sí, porque trabajaron en equipo y por las capacidades que tienen ustedes, pero igual tenemos que revisar, porque ese es el material que ustedes van a agarrar para su examen. Entonces tienen que estar revisados. Los que quieren envían el viernes, más allá de que ya envió a su grupo, puede enviar el viernes o lo dejáis. Es a libre albedrío. Para algunos le costó más redactar. Bien, entonces vamos a empezar, así como estamos con temas de conectividad a internet, directamente me conecté a los datos para poder tener una clase más dinámica y no tan cortada. Entonces vamos a empezar con la sala número 1, que tenía a su cargo, la consigna número 1, que hablaba sobre capacidad contributiva y la integración de los principios constitucionales. No sé si uno quiere participar directamente o llamo a cualquiera de los integrantes. No lo hablamos, profe. Disculpe, me aprovecho para preguntar otra cosa. Dijo que teníamos que enviar así el crudo, lo mandamos por las dudas antes de que se nos pase. Sí, manden si ustedes quieren los que no terminaron, que hay grupos que no terminaron de redactar, pueden enviarlo hasta el viernes, o sea, para que yo les pueda remitir a ustedes y ustedes puedan leer. Pero los que ya tienen y consideran que está bien realizado, que no tienen más que agregar o modificar, pueden enviarlos. Les compartí el correo también en el grupo oficial de lo que es la extensión. Buenísimo. No, sí, tal vez necesita mejorarse un poco, pero no era para saber eso. Gracias. Constanza, Constanza, ¿podés compartir pantalla? ¿Quieren que les deje compartir? Por favor. Vamos a tener que habilitar. ¿Querés que comparta el archivo en la pantalla? Sí, por favor, el que estábamos haciendo. Así es más. Pero, a ver, yo les quiero preguntar, ¿no lo pueden explicar sin compartir? Como usted Yo quiera. pienso que sí. Sí, porque Bueno, para orientar, sí. una de las cosas que primero se nos plantearon en el grupo cuando empezamos a charlar sobre las consignas era sobre las diferencias entre capacidad contributiva y capacidad económica. Porque, bueno, si bien la pregunta era sobre capacidad contributiva, el autor diferenciaba estos dos conceptos, entonces nos pareció que para abordar capacidad contributiva teníamos que hablar también de capacidad económica. Bueno, lo que refería este autor es que la capacidad económica tiene que ver con la potencia económica de un sujeto que sobrepasa lo que necesita esa persona para tener una vida digna y que eso a su vez genera como manifestaciones de riqueza, como por ejemplo, no sé, la titularidad de ciertos bienes de lujo o la percepción de un ingreso alto y que, bueno, eso generaba como estos signos de riqueza y la capacidad contributiva surge a partir de una norma que identifica esos signos de potencia económica y se da cuenta, el Estado entonces sería que ese sujeto tiene capacidad para pagar, para tributar, digamos, para pagar impuestos. No Como sé si vamos una más o menos aptitud. encaminados, o si alguien quiere de mis compañeros aclarar. Sí, como una aptitud de hacerle frente a una obligación fiscal, más que nada es la capacidad contributiva. Bien, quedó claro, creo que su compañero y su compañero dieron bastante completa la noción de lo que es la capacidad contributiva y bueno, uno de los ejes que también plantea la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo, la linealidad con la idea de capacidad económica y no esta potencialidad económica, que es lo que busca grabar en realidad, se busca grabar con una carga tributaria. Entonces esto quedó claro, igual nosotros ya trabajamos con esto. Sí, hay algo más que por ahí que nació de la lectura de toda esa parte asignada, que es el concepto de órbita patrimonial y que
por ahí también se puede enlazar con los índices de capacidad contributiva que tiene el Estado para saber si alguien está en esa órbita patrimonial para tributar o no. Y que dice ahí, dice Piso que esos índices son la renta global, el patrimonio neto, el gasto global, los incrementos patrimoniales y los incrementos de valor del patrimonio. Eso estaría vinculado a lo que dijeron recién mis compañeros. Perfecto. ¿Y cómo integramos esa noción de capacidad contributiva? Porque todavía estamos hablando de la capacidad contributiva genérica. No trabajamos todavía sobre la capacidad contributiva objetiva, que sus compañeros van a explicar. ¿Cómo se integrarían con los principios constitucionales? ¿Cómo detectaron ustedes de la lectura que se integra? Bueno, según la Constitución, los impuestos se tienen que fijar de acuerdo con principios de proporcionalidad y de capacidad contributiva, o sea, hay que ir a imponer los tributos donde hay riqueza, pero el texto explica que también puede ser que el legislador adopte otros principios, o sea, sin necesidad de ir en menoscabo, en contradicción del principio de capacidad contributiva, que también puede basarse en otros principios al momento de establecer tributos, como la justicia social, la equidad, y bueno, y esa era más o menos la idea que daba, como que no era excluyente el criterio económico de la capacidad contributiva, sino que también había otros criterios, tanto económicos como sociales o de otra índole, que el legislador podía seguir al momento de establecer un impuesto. Como por ejemplo el principio de la igualdad y el principio de la generalidad, entendiéndolo como íntimamente vinculado e integrado a tales. Ajá, perfecto. Entonces vieron que más o menos en eso tienen que concentrar, por ejemplo, la redacción en lo que sería, si le piden la noción de capacidad contributiva, lo que venían hablando sus compañeros, y la linealidad que tiene con otros principios constitucionales. Ya vamos a ver en el fallo García María Isabel contra la FIP, cómo es que también la Corte remite a considerar no meramente la capacidad contributiva, y desde un punto de vista objetivo, es decir, no meramente ver esa potencialidad económica, sino considerar todo en armonía y en análisis, a lo establecido por la Constitución, tanto el deber de tributar o soportar carga fiscal a los que tienen mayor capacidad, potencialidad económica, sino también en materia de considerar al momento de aplicar ese elemento, que no siempre está presente la capacidad contributiva, ya van a ver con sus compañeros cuál es el problema que se presenta para detectar esta capacidad contributiva. Entonces, ahora van a abordar lo que es la capacidad contributiva objetiva. Cuando Profe, se le... Sí. también respecto a la parte constitucional, está lo del artículo 75, inciso 22, que habilita a los tratados internacionales. Y justamente Spiso arranca el texto con una cita a los deberes y derechos y deberes del hombre, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que dice que toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. O sea, va directamente ahí lo vincula con tratados internacionales, que también estarían en el bloque de constitucionalidad. Exacto, es por eso que al interpretar, cuando se analiza la carga tributaria, se lo ve más como una carga, pero también hay una cierta linealidad con el deber de sostener o sea, de sostener o generar esta materia de recursos para sostener los gastos públicos fundamentales para una sociedad democrática. Es decir, la idea de hacer uso de determinadas prestaciones del Estado o el acceso a determinados servicios sociales como el educativo, se sustenta en que también deben aportar y tienen el deber de aportarlo, aportar quienes pueden aportar. Superan esa noción de capacidad económica circunscripta que algunos autores lo utilizan de seco. Van a ver que algunos autores dicen capacidad contributiva, capacidad económica, y hay una linealidad. Y nosotros que estamos en la universidad sabemos que capacidad económica tenemos gran parte de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos a comprar algo, tenemos esa posibilidad de comprar. Ahora, potencialidad económica, superando lo necesario para nuestras necesidades para una vida digna, no, quizás todos se encuentren en una situación de capacidad contributiva. Bien, entonces me parece más
útil este intercambio, incluso creo que les nutre más a ustedes y conocen también la explicación desde la perspectiva de sus compañeros, que creo que incluso lo hace mucho más sencillo y comprensible el contenido. Bien, acá viene, como yo les dije a su compañera, esto es de la capacidad contributiva objetiva, es complejo porque involucra elementos técnicos económicos. Entonces, acá sí tendríamos que prestar toda atención a qué es lo que más o menos ellos entendieron y hacia dónde va dirigido esta consigna. O sea, ¿qué comprende la noción de capacidad contributiva objetiva y cuáles son los requisitos cuando se habla? Espiso se refiere a la capacidad económica objetiva, conjunto con tres requisitos. Que el gravamen se aplique a rendimientos netos, que no exista un total de separación entre los diversos periodos impositivos y que no se impongan tributos a los rendimientos ficticios. Cuando hablamos de rendimientos netos, nos referimos a la primera exigencia, que consiste en gravamen debe recaer sobre la riqueza disponible, en lo cual el rendimiento neto se calcula por diferencia entre los ingresos computables y los ingresos deducibles. Pero más que nada queríamos agregar ahí, resaltar la palabra que es lo que dispone el contribuyente, a eso debe recaerle. O sea, Después de deducir los gastos, por eso por ahí muchas veces en el impuesto a las ganancias se habla de deducciones, creo que tiene que ver con gastos en los que sí o sí tiene que incurrir el contribuyente para sostener a su familia, pagar, no sé, su crédito hipotecario, no sé, un montón de deducciones o gastos incluso relacionados con el ejercicio de su actividad económica. Entonces, luego de restar todos esos gastos que sí o sí tiene que realizar el contribuyente, recién ahí se puede saber cuál va a ser la base imponible sobre la que puede recaer un impuesto. exactamente, es decir, se va a tomar en cuenta, no como cuando tomábamos la idea de presupuesto que debían figurar los saldos en bruto y no en neto. En este sí, debe ser en neto, lo que realmente dispone el sujeto, luego, como dijo su compañera, de haberse realizado los gastos fundamentales para la subsistencia, salud o los gastos que requiera la persona para sí y para su familia. De ahí recién se puede tomar en consideración este elemento. ¿Podrías pasar a explicar el segundo elemento? La continuidad del ciclo productivo. Si bien la exigencia técnica impone establecer periodos fiscales, por ejemplo, un año, para la determinación del tributo, la periodicidad no se puede llevar a una distorsión de la capacidad contributiva. Esto tiende a la continuidad del giro económico, cuyos resultados trascienden al lapso fijado por conveniencia contable, por insertar en un proceso de mayor o amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe ir fijando con la amplitud o la disminución de esa aptitud contributiva que tiene el contribuyente, no más que nada, digamos, en el tiempo, sino en la capacidad anual o mensual que tiene el contribuyente, sin perjuicio de él, porque, por ejemplo, tenemos el mismo tributo este mes y el mes próximo, el contribuyente ya no tiene esa disponibilidad, sino que tiene una menor disponibilidad. No sé si entendí bien. Lautaro, ahí lo querés vincular con lo que hablamos lo último, lo de los instrumentos automáticos para la determinación de la capacidad contributiva. Decilo vos. Justo, bueno, eso era lo último que nos estaba faltando y dentro de las presunciones, que en realidad es el último punto, pero está muy vinculado con este, habla de que el Estado debería accionar o poner en marcha instrumentos o instituciones que permitan de forma automática determinar el crédito y poder determinar la capacidad contributiva de los contribuyentes. Bien, eso sí está complejamente explicado. Lo que quiere decir que necesariamente una carga tributaria, como decía su compañero, releyendo el pensamiento de Espiso, generalmente tiene que ser por un lapso de tiempo, es decir, que permita que los órganos encargados de detectar o aplicar un gravamen tomen en cuenta estos periodos determinados. Pero no siempre todos los periodos van a tener, los que intervienen van a tener las mismas ganancias para que, por ejemplo, o las mismas fuentes económicas para que se pueda imponer igual gravamen, es decir, la misma cantidad de gravamen. ¿Por qué? Porque sí, se toma en cuenta que tenemos generalmente en actividades que presuponen la realización de una actividad económica, va a haber ciclos que sean en baja
como está pasando, por cualquier situación, la inflación o demás, y va a haber ciclos de alta. Entonces, no puede tomar como parámetro e imponer cargas tributarias considerando cada periodo fiscal y pudiendo incluso afectar el normal desarrollo de ese ciclo. Tiene que considerar los periodos y tener en cuenta la naturaleza de la actividad. O sea, que en principio tiene que sujetarse a los periodos determinados, sin desconocer que hay actividades que no es que responden, por ejemplo, como le dijo su compañera, mensualmente, como por ejemplo las actividades comerciales. No es que mensualmente ustedes van a tener los mismos ingresos. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto que encierra una actividad y sobre todo las actividades económicas que presuponen ciclos altos y ciclos bajos. Entonces, ¿qué recomienda? Es tomar en cuenta la capacidad contributiva desde un punto de vista neutro, de un punto de vista que no implique ahogar las fuentes de riqueza, o sea, la actividad económica. No sé Profe, si... Sí. ahí cuando veíamos esto, yo pensaba, por ejemplo, en el monotributo, ¿no? Cuando uno paga determinada categoría del monotributo. Es como que si yo estoy en categoría B, C, va a haber una inercia de que yo todos los meses voy a pagar por esa categoría de monotributo. Hasta el año donde me va a decir que yo tengo que declarar mis ingresos y ver a qué categoría me tengo que ajustar. Si facturé de más, tengo que subir de categoría. Si facturé de menos, puedo pedir una categoría baja. Pero en principio va a haber una presuposición de que si yo me inscribí en la B o en la C, yo tengo que pagar ese monto de monotributo. Entonces Exacto. vendría a ser esto, una vez por año, donde creo que es así, donde se marca la recategorización, si es que uno entra o sigue en la misma, bueno, vendría a estar relacionado con esto. Exactamente. Y también incluso creo que en esa parte del texto habla de lo que establece el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Tributario, donde hay una presunción de que el órgano encargado de ejecutar la carga tributaria pueda decir, bueno, gana, como dijo su compañero, todas las veces genera los mismos ingresos o emite por servicios y boletas y cobra. Pero ¿qué pasa? Que tiene la posibilidad el contribuyente también de derrumbar esa presunción, porque quizás disminuyó en su ciclo económico. Piénsenlo ustedes, futuros abogados. Ese es un problema que presentan desde las profesiones independientes. Hay veces que ingresa un mes así de riqueza, se van a acordar, y hay 2 meses de pobreza quizás sea. ¿Por qué? Porque lleva toda una actividad profesional, tiene que presentar, no es tan fácil, no es como prestar una, no sé, por ejemplo, capacitaciones que se cobran por actividad, sino que hay algunas actividades que requieren de un ciclo y probablemente le haya subido a una categoría que no coincida actualmente, dado el contexto de crisis, con lo que realmente ustedes deberían pagar en carga tributaria. Entonces tienen la posibilidad de derrumbar esa presunción de capacidad contributiva e incluso obtener reducciones o obtener alguna forma de compensación. Así que muy bien el ejemplo de su compañero para explicar esta parte. Y el tercer elemento que El, decía, sí. el rendimiento efectivo. Ya vamos a hablar de las presunciones. Rendimiento efectivo alude a tres cuestiones. Más que nada, el uno, el impuesto no debe gravar la capacidad productiva, sino la riqueza obtenida efectivamente. No cabe establecer presunciones iure y de iure que imputen la riqueza meramente probable. No cabe gravar rendimientos puramente nominales. Cuando hablamos de capacidad contributiva, referimos a una aptitud efectiva y real para pagar el tributo. Es necesario que sean grabadas manifestaciones económicas reales. ¿Por qué digo reales y no meramente ficticias? La presunción, tenemos dos tipos de presunciones, la absoluta y la relativa. La presunción absoluta es totalmente inconstitucional. ¿Qué es una presunción? Es la mirada que tiene el Estado hacia la órbita patrimonial de un contribuyente. Pero esa órbita patrimonial de contribuyente no quiere decir, es como una mera ficción, digamos. O sea, es como mirar al vecino y digo yo, esa órbita patrimonial, por ejemplo, el auto, la casa, es todo del vecino y tal vez no, tal vez es la casa y de la abuela y así sucesivamente, lo cual la presunción absoluta que dice, como mi vecino, no sé si me va a entender, como mi vecino tiene casa, auto, yo le pongo un tributo. Es una presunción absoluta, es como una ficción que mira el Estado. Eso es inconstitucional.
Luego, Claro, especialmente porque la presunción absoluta no admite prueba en contrario, o sea, por más que el vecino después traiga el título, no sé, el contrato de alquiler dice, mira, no, no es mía, y bueno, lo mismo ya está, el impuesto ya está establecido, ¿no? Porque él ahí está demostrando que no tienes, que esa manifestación de riqueza es aparente nomás, que no es efectiva y real, este, y el Estado le dice, bueno, lo siento, no, no, no te admito la prueba en contrario. En cambio, bueno, ahí ahora le va a explicar mi compañero las presunciones relativas que sí son constitucionales porque admiten la prueba en contrario. exactamente, luego tenemos la relativa. La relativa admite prueba en contrario. El Estado lo que solamente va a hacer es buscar ponerte tributo, lo cual que ya, como dijimos anteriormente, la presunción absoluta, que es solamente poner un tributo por solo ver una órbita patrimonial ficticia, es inconstitucional. Lo que va a hacer el contribuyente, como, yo lo voy haciendo despacito, como la presunción relativa admite prueba en contrario, lo que va a hacer el contribuyente es justamente como dice, poner prueba contrariando ese tributo, demostrando que eso no está dentro de su órbita patrimonial, que el Estado presuponía, o como presumía, no sé cómo se dice, que era tal cual de él. No sé si se entendió bien ahí. Es como Bien. una... Sí, En su momento yo recuerdo que hubo una discusión hace unos años atrás, bastantes años ya capaz, porque había circulado, no sé si al final se llegó a adoptar esa medida, pero de que las personas con más determinados ingresos se iba a presumir de que tenía una persona trabajando en su casa, así para las tareas domésticas y demás, e iban a tributar por más que no las registraran, o sea, el Estado presumía que vos por tener determinado ingreso tenías una persona trabajando en tu casa. Supuestamente esto para incentivar la registración de las personas que trabajaban en casas particulares. Bueno, y ahí salió la discusión esta de que no era constitucional la presunción sin posibilidad de demostrar prueba en contrario. El tema es que cómo uno demuestra que no tiene nadie trabajando en su casa es muy imposible. Este, entonces, bueno, había sido justamente por este tema de las presunciones la discusión en ese momento. bien. ¿Vieron cómo explicaron acá con sus palabras? Así tiene que estar en el documento. Porque ustedes, cuando escuchaban a sus compañeros, iban entendiendo sin que sea textual, o sea, sin que sea todo del texto. Cuando ustedes iban explicando, seguramente sus compañeros iban comprendiendo más que lo que se leía del texto, como por ejemplo los ejemplos, el uso de sus propias palabras. Así era la idea del texto. Entonces, que ustedes construyan un texto explicando lo que ustedes entendieron y mencionando estos elementos que mencionaron en su exposición. Entonces, quizás los vayamos no queremos condicionarlos conceptualmente, pero si viene su compañero y les dice, y la verdad, ¿qué era la capacidad contributiva objetiva? Porque me hablaron de los supuestos, pero yo quiero la definición porque una pregunta va a ser, ¿qué comprende la capacidad contributiva objetiva? ¿Y qué comprendía? ¿Quién se anima a responder? Yo creo que tiene Profe, que ver acá no con... hay, Ah, no perdón. da una definición, no da una definición el autor, dice capacidad económica objetiva y arranca tirando lo define por los requisitos, vendría a ser. Sí se podría llegar a perfilar tal vez una definición a partir de todo esto, que es lo que objetivamente debería abordar el Estado para determinar la capacidad contributiva de una persona. Eso es lo que yo puedo sacar en este momento, pero el autor de una arranca con los tres requisitos. Yo pienso que tiene que ver con los recursos, así como dijo el compañero, con los recursos que efectivamente se pueden grabar, o sea, los que existen, no los que el Estado presume que tiene el contribuyente, no la potencialidad económica, sino no, no los saldos brutos, por ejemplo, sin antes deducir todos los gastos que tiene relacionados con la subsistencia y la vida que va por ahí. Sobre qué patrimonio puede recaer el impuesto. No sé,
pero sí, habría que pensarlo bien porque no había, yo lo pensé también cuando estábamos leyendo, no había una definición, pero creo que tiene que ver con eso, con el patrimonio real y efectivo que puede ser grabado, sacándole los gastos, sacando las presunciones, sacando, bueno, todas esas cuestiones que tal vez no deberían nunca ser grabadas o no por lo menos sin admitirle prueba en contrario al contribuyente. Entonces sería la disponibilidad de recursos para tributar, la manifestación de riqueza para tributar, más allá de los elementos de cada uno, la deconstrucción de cada elemento en específico. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué comprende la capacidad contributiva objetiva? Como dijo su compañera, la manifestación del patrimonio, la manifestación de riqueza, pero esa riqueza computable para ser grabada, o sea, para participar en determinada carga tributaria. Entonces, a simple palabra, podemos relacionar la capacidad contributiva objetiva con esa manifestación de riqueza, con esa posibilidad o esa capacidad de participar, o pues, si quieren hacerlo como su compañero que mencionó lo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, para poder cumplir con el deber de tributar. Entonces, muy bien, en el texto, creo que ustedes ya lo tenían finalizado, no sé si quieren mandarlo o lo van a reforzar explicando o tratando de reexplicar con sus propias palabras, no sé cómo lo elaboraron. Capaz conviene que lo releamos un poco y porque los ejemplos que dimos no los abordamos en el texto. ¿Estaría bien que los pongamos? Eh, Estaría muy bien y la forma en que explicaron les va a permitir a ustedes incluso no traicionarse y leer y decir, ah, era esto, porque ya leímos y entendimos y estaba bien. Bien, entonces hasta el viernes, así les compartimos también a sus compañeros. Una última consulta, profe, disculpe. Sí, El texto dice capacidad económica objetiva, o es capacidad contributiva objetiva. no, lo que pasa es que ahí hay una disquisición. Algunos dicen que la capacidad contributiva es una capacidad económica. Hay otros autores que ya van a ver que consideran que no la capacidad económica implica que genere esa capacidad contributiva, sino hablan de potencialidad económica. Entonces, por eso le colocamos capacidad contributiva objetiva, porque van a ver, como les di el ejemplo, que todos tenemos capacidad económica para lo mínimo subsistente, que creo que abordan su compañero en la capacidad económica subjetiva, pero no todos tenemos la posibilidad o la manifestación de riqueza o esa capacidad de pago o para tributar, o sea, para cumplir con el deber de tributar. Les doy un ejemplo, ustedes capaz tienen capacidad económica porque tienen un mínimo de necesidades para ser cumplidos. Son escuelas. Lo importante es que ustedes sepan identificar. Pueden decir capacidad económica, no les vamos a meter en la disquisición de la escuela, pero hay algunos que sí toman en cuenta eso porque todos tienen capacidad económica seguramente para asegurar lo mínimo necesario para una vida digna, pero no tienen esa suma que algunos le incorporan que dicen potencialidad económica, es decir, ese más a nuestra capacidad, por ejemplo, de pagar el internet, el agua, la luz, en un sistema educativo, los servicios de salud, y el exceso, ni siquiera el Estado puede tocar ese exceso, sino solo un pequeño porcentaje de ese exceso. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen capacidad quizás de incluso de pagar los servicios esenciales, pero no van a compararse, por ejemplo, con una persona que administra patrimonios, por ejemplo, o no sé, le dio un millonario o esos famosos empresarios, considerándose los dos tienen capacidad económica. Porque, Sí, no, eso estaba perfecto. Respecto a eso, una de las cosas que hablamos, que no están anotadas, es que la capacidad económica podría llegar a ser la potencia económica de una persona que lleva una vida digna, y la capacidad contributiva vendría a ser la que está normada, la que tiene que ver con una norma tributaria y que genera esa obligación, que es lo que habíamos visto. No, nosotros cuando hablamos de la estructura normativa hablábamos del hecho imponible. Si hay un elemento que permite determinar esa capacidad contributiva, que vendría a ser esa manifestación de riqueza, no sé si decirla estaría mal dicho, pero para que lo entiendan, excesiva,
Por ejemplo, usted tiene un ingreso y bueno, no sé, su compañero de trabajo tiene otro que supera el doble o el triple. Es lógico que él tiene ese elemento del quantum quizás para detectar esa capacidad de tributar, de contribuir al Estado. Y lógicamente usted capaz tiene la capacidad económica de subsistencia, una vida digna, pero no ese suma o ese plus que haría que el Estado pueda imponer una carga tributaria sin afectar incluso la potencialidad económica de quizás su compañero, porque no puede afectar toda esa potencialidad, sino una pequeña No, parte para que aporte por el deber. Bien, yo creo que está muy bien explicado, creo que así tendrían que, no sé si está elaborado, estoy hablando sin haber leído el documento, así está muy buena la elaboración del documento porque sería ideal para que ustedes puedan rendir el examen si les toca esta pregunta, explicarlo de esa forma y creo que para sus compañeros también sería muy simple. Yo creo que enseguida tienen procesal civil, no quiero que entren y salgan porque es un desgaste, creo que fue útil dispersarse de esta forma, pero ¿les parece si para la próxima clase avanzamos con capacidad económica subjetiva apenas ingresemos? Porque es un elemento, o perdón, es un instituto que vamos a tomar en el examen, en cualquiera de los dos. Entonces me parece que deberíamos dedicarle un tiempo y luego avanzar a la clasificación de los tributos que habíamos conversado para cerrar con una clase general que vamos a replantearlo en realidad. Lo importante es que ustedes estén listos para el examen, que tengan los temarios de lectura y que se les acerque estas preguntas que ya tienen ustedes integrado de otros elementos para que puedan repasar esta segunda parte más la primera. ¿Se acuerdan? Lecturas dirigidas. Entonces este documento es de una lectura dirigida. Vamos a elaborar un mismo documento de otra lectura dirigida, así ustedes se concentran en lo esencial, ¿les parece? Así como una guía de preguntas sobre esta parte, pero orientativos para ustedes, más el contenido que vamos a abordar y que abordamos. ¿Qué les parece? ¿Terminar ahora? Sí, por favor. sí, Sí. perfecto. Bueno, entonces la próxima clase, pero quedan todos en enviar el viernes para que yo le comparta a sus compañeros. Y la próxima clase, sí, Perdón, nosotros apenas terminamos y 41 por ahí, yo mandé rápido porque pensé que usted lo tenía que tener antes de la exposición. ¿Será que le puedo mandar un nuevo documento un poco más ordenado, aunque ya le haya mandado uno? sí, por supuesto. Yo Gracias. estuve mirando el correo, pero no me figuró, no sé si por el tema del internet que tengo, este problema de conectividad, pero, pero sí, no me llegó. Me figura que no me llegó. Entonces nunca llegó. Eh, quedamos así. Avanzamos después de la próxima clase con esto de capacidad económica subjetiva y luego hablamos sobre nuestro temario de examen. Bueno, Eh, profe, perfecto. y concentramos bien lo que es la parte de derecho tributario. Ustedes saben que lo integral es lo de la primera parte también que comprende todo, no como este caso que hicimos lectura dirigida. No obstante, si ustedes están en la clase podemos focalizar en qué deben reforzar con un programa. Entonces ustedes preguntan y vamos diciendo, en este, así van preparados. La idea es que rindan el examen en forma presencial bien, porque después viene virtual. Y eso no es que va a ser opción múltiple, nada, capaz, no sé, capaz tenga que hacerse con otra dinámica que implique un mayor manejo de contenidos, quizás, no sé, no les quiero decir porque todavía no tengo, pero supongo que va a ser oral y se van a hacer bastantes preguntas, entonces no sé, no quiero decirle porque todavía no me hicieron llegar cómo iba a ser el recuperatorio con la perspectiva de que ustedes ya aprueben o por lo menos la gran parte aprueben en el primer examen. Bien, entonces los dejo libre, el viernes me envían, que tengan buena clase, nos extendimos un Gracias, poquito. profe, que tenga buen fin de, hasta luego. Realmente. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.